Nunca supe en qué momento mamá comenzó a mentirme. No tengo una fecha exacta ni un recuerdo preciso que me indique cuándo el silencio empezó a pesar más que sus palabras. Lo único que sé es que durante casi 30 años viví dentro de una verdad inventada, cuidadosamente tejida con gestos amables, abrazos tibios y respuestas que evitaban mirar a los ojos. Mi nombre es Camila, y esta historia no empieza con un gran descubrimiento ni con un escándalo de película. Empieza, como muchas otras, con una muerte. Mamá falleció un martes por la tarde, en su sillón favorito, con una taza de té aún tibia sobre la mesa y un libro abierto sobre el regazo. Tenía 67 años y una serenidad que siempre me pareció inexplicable. No sufría de ninguna enfermedad grave, no mostró signos de estar despidiéndose. Simplemente se fue, como si hubiera cumplido con todo lo que vino a hacer, como si hubiera terminado de escribir su última línea. La encontré yo. Llegué de la oficina con las manos llenas de bolsas del supermercado y el corazón lleno de quejas por un jefe molesto y un tráfico infernal. La llamé desde la puerta, como siempre hacía, y al no obtener respuesta, caminé hacia la sala. Ahí estaba, dormida, pero algo en la escena me dijo que ya no estaba. Durante los días siguientes todo fue confuso. Familiares, amigos, trámites, flores, llamadas y ese silencio denso que cubría la casa como una sábana gris. Me movía en automático, respondiendo mensajes, organizando el funeral, eligiendo el vestido con el que sería enterrada. No lloré, no en ese momento. Sentía que algo más se movía debajo de la superficie, una incomodidad que no sabía nombrar. Fue después del entierro, cuando empecé a ordenar sus cosas, que lo encontré. Una caja de madera con cierre metálico, guardada al fondo del armario, detrás de mantas viejas. Pesaba más de lo que aparentaba. Estaba llena de sobres, fotografías antiguas, documentos amarillentos. Al principio creí que era solo un archivo familiar, algo sin importancia. Pero al abrir el primer sobre, todo cambió. Era una carta, dirigida a alguien llamado Isabel, fechada en 1990. Reconocí la letra de mamá de inmediato, pero el contenido era inquietante. Querida Isabel, no puedo seguir ocultándolo. Estoy cansada de fingir, de construir una vida sobre algo que no fue cierto desde el principio. A veces pienso que Camila lo sabe, que lo intuye, pero no dice nada. Quizá por miedo a romper lo que hemos sido. Leí y releí esa carta una y otra vez. ¿Quién era Isabel? ¿Qué estaba ocultando mamá? ¿A qué se refería con lo que no fue cierto desde el principio? Mi cabeza comenzó a armar teorías, a reconstruir escenas de la infancia, frases sueltas que de niña no entendía, miradas de adultos que nunca supe interpretar. Esa noche no dormí. Me senté frente a la caja como si fuera un mapa a descifrar. Saqué cada sobre, cada papel. Algunos estaban escritos, otros eran recortes de periódicos, certificados médicos, postales desde ciudades que mamá supuestamente nunca había visitado. Y una fotografía, antigua, en blanco y negro. Una mujer joven con un vestido de flores, de pie frente a una casa de campo. Detrás de ella, un hombre con el rostro parcialmente cortado. En el reverso, escrito con tinta azul. Verano del 88, con él. Con él. 2 palabras que se clavaron en mi pecho. ¿Quién era él? ¿Mi padre? ¿Alguien más? Lo cierto es que yo no conocía a mi padre. Mamá siempre dijo que se había ido cuando yo era muy pequeña, que no quiso hacerse cargo, que ella prefirió no hablar de eso para no llenarme de rencor. Y yo, tonta o conformista, acepté esa versión durante toda mi vida. Nunca pregunté demasiado, nunca busqué. Supongo que parte de mí tenía miedo de encontrar algo que no quería saber. Seguí leyendo durante días, las cartas, las notas, los documentos. Empecé a atar cabos. Isabel era una mujer que vivió en la misma ciudad que mamá en los años 80. Había trabajado con ella en una librería.
compartían algo más que amistad. Había cartas de ida y vuelta, algunas llenas de cariño, otras de reproche. En una, Isabel escribe: ¿cuánto tiempo más vas a esconder la verdad? Camila no merece crecer con una mentira. No puedes protegerla para siempre. Y entonces lo entendí. O al menos empecé a entenderlo. Había un secreto. Algo que mamá me ocultó toda la vida. Algo relacionado con mi identidad, con mi origen, con mi padre, o con lo que sea que creí que era mi historia. Me sentí perdida, traicionada, vacía, pero también decidida. Tenía que saber la verdad, fuera cual fuera, aunque doliera, aunque rompiera lo poco que creía firme en mi vida. Así comenzó mi viaje. No un viaje físico, al menos no al principio, sino uno más profundo, más oscuro, el de adentrarme en los silencios de mi madre, en las grietas de los recuerdos que había dejado sin querer, o tal vez a propósito. Y no sabía entonces que al levantar esa tapa, no solo descubriría su verdad, sino también partes de mí que nunca imaginé que existieran. Los días siguientes fueron una mezcla de rutina alterada y obsesión. Seguía yendo al trabajo, aunque sin mucha concentración. Sonreía en la oficina, contestaba correos, pero por dentro estaba en otra parte. Mis pensamientos giraban alrededor de las cartas, las fotos, las dudas. Volvía a casa y lo primero que hacía era sentarme frente a esa caja, como si fuera un rompecabezas que debía resolver antes de perder la cabeza. Entre los documentos había algo que no había notado al principio, un certificado de nacimiento. No el mío, era de una niña llamada Mariana, nacida en 1985. Mis ojos se abrieron al instante. ¿Quién era ella? Yo nací en 1987. ¿Qué hacía ese documento entre las cosas de mamá? Busqué más. Encontré una hoja suelta con una frase subrayada. No pudieron quedarse con ella. Y otra, escrita a mano. La decisión fue tomada por todos. Mi mente se disparó en 1000 direcciones. ¿Tuvo mamá otra hija? ¿Una hermana que nunca conocí? ¿Un embarazo antes de mí? ¿La dio en adopción? ¿La perdió? Las posibilidades me abrumaban. Llamé a mi tía Clara, hermana de mamá. No hablábamos desde el funeral. Era una mujer reservada, siempre distante, pero en este momento necesitaba respuestas. Al principio se mostró reacia, incluso molesta. «Camila, tu madre fue una buena mujer. No remuevas cosas del pasado», me dijo. «No quiero hablar mal de ella, tía. Solo quiero entender. Encontré cartas y documentos. Creo que hay algo que no me contó. Algo importante». Hubo un silencio largo. Al otro lado de la línea, la respiración se volvió más pesada. «¿Encontraste la foto?» «¿Cuál?» «La del hombre de espaldas, con ella en el campo». «Sí. Entonces ya sabes. O al menos lo intuyes». «No sé nada. Por eso te llamo. ¿Quién es él? ¿Quién es Mariana?» Otro silencio, más largo, más denso. «No puedo decírtelo por teléfono», dijo finalmente. «Ven a verme, pero prepárate. No va a gustarte». Colgué con el corazón en la garganta. Fui al día siguiente. Clara vivía a 2 horas en tren, en una casa antigua con olor a encierro y ventanas cubiertas por cortinas pesadas. Me recibió con una mezcla de resignación y ternura. Me ofreció café y, sin más, se sentó frente a mí. «Tu madre era más compleja de lo que muchos creían. Guardaba secretos, algunos por vergüenza, otros por amor». «¿De qué tipo de secretos?» «Antes de que tú nacieras, tuvo una hija, Mariana. Fue producto de una relación intensa, pero imposible. El hombre era casado. Ella era joven, estaba enamorada, sí, pero también asustada». «¿Y qué pasó con la niña?» «Nació prematura, tuvo problemas.
Los médicos dijeron que necesitaba atención constante, costosa. Tu madre no podía afrontarlo sola. Él se desentendió. Mis padres, tus abuelos, no la apoyaron. Dijeron que era mejor darla en adopción, para que tenga una oportunidad. Dijeron. Mi estómago se encogió. ¿Y ella aceptó? No quería, luchó, pero no tenía opciones. Finalmente cedió. La niña fue adoptada por una familia del sur. Nunca la volvió a ver. ¿Y me tuvo a mí después? Sí, 2 años después, con otro hombre. Tampoco funcionó, pero esta vez no quiso repetir la historia. Te crió sola. Juró que nunca te dejaría y también juró que nunca te contaría lo de Mariana. ¿Por qué? Porque cada vez que hablaba de eso, lloraba como si le arrancaran el alma. Me quedé en silencio. No sabía qué sentir. ¿Pena por ella? ¿Rabia? ¿Confusión? ¿Y tú sabías todo esto?, pregunté. Sí, pero juré no contarlo. ¿Y ahora? Ahora tu madre ya no está, y tú tienes derecho a saber quién eres, o quién podrías haber sido. Pasé la tarde con ella, repasando recuerdos, viendo fotos viejas. Volví a casa con más preguntas que respuestas. ¿Dónde estaba Mariana? ¿Qué fue de su vida? ¿Sabría que fue adoptada? ¿Sabría que tenía una hermana? Esa noche soñé con una niña que me miraba desde una casa lejana. Tenía mis ojos, pero no mi sonrisa. Desperté con la sensación de que mi vida entera se había reconfigurado durante la noche, como si el pasado se hubiera vuelto maleable, como si la historia que conocía de mí misma estuviera escrita con tinta que, con el tiempo, comenzaba a borrarse para revelar algo oculto debajo. El rostro de la niña en el sueño seguía vivo en mi mente. Su expresión, su mirada. Era como verme a mí misma a los 7 años, pero en otra casa, con otra ropa, otra vida. Decidí buscarla. No sabía por dónde empezar, pero el nombre completo de la niña en el certificado de nacimiento era Mariana Lucía Rodríguez. Y tenía la fecha exacta, 17 de abril de 1985. Esa era mi única pista. Fui al registro civil. Me dijeron que por normas de privacidad no podían darme información sobre adopciones, mucho menos si yo no era familiar directa. Insistí, argumenté, lloré, fingí ser periodista. Nada funcionó. Pasaron semanas, frustración, impotencia. Empecé a pensar que quizás nunca sabría más, que el silencio de mamá no era solo suyo, sino una muralla que ahora me tocaba heredar. Hasta que un día, mientras revisaba por enésima vez los documentos, noté algo que antes me había pasado desapercibido. Una tarjeta pequeña, doblada entre 2 hojas. Era de una clínica en Mendoza. Una nota manuscrita decía: seguimiento post-adopción, enero 1986. ¿Mendoza? Nunca en mi vida había escuchado a mamá hablar de Mendoza. Ni teníamos familiares allá, pero allí estaba esa tarjeta como un faro en medio de la oscuridad. Busqué la clínica. Aún existía. Llamé, nerviosa. Pregunté si era posible hablar con alguien del archivo histórico. Me pasaron con una mujer amable llamada Teresa. Le expliqué con la voz temblorosa que buscaba a una hermana que mi madre había dado en adopción hacía muchos años y que creía que esa clínica había sido parte del proceso. Silencio. Luego una voz suave. ¿Dijiste abril de 1985? Sí. No puedo darte nombres, pero puedo confirmarte que tuvimos un caso ese mes. Una niña entregada bajo circunstancias especiales. Fue una adopción cerrada. La familia era de San Rafael, muy discretos, gente de recursos. Y no hay forma de saber si ella... Te diré algo, fuera del protocolo. Hace unos años, esa misma chica vino aquí, buscando lo mismo que tú, su origen. No pudimos darle datos, pero dejó su número, por si alguna vez alguien preguntaba por ella. El corazón me dio un vuelco.
¿Puedo tenerlo? Silencio largo. Estoy rompiendo las reglas, pero siento que debo hacerlo. Apunta. Temblando, escribí el número. Lo miré durante varios minutos como si se fuera a borrar si parpadeaba. Llamé. 1, 2, 3 veces. Al cuarto intento, una voz contestó. ¿Hola? Era una voz joven, firme. No supe qué decir al principio. ¿Mariana? Dije finalmente. Silencio. ¿Quién habla? Mi nombre es Camila. Creo que soy tu hermana. Otro silencio. Largo. Luego una risa nerviosa. ¿Esto es una broma? No. Encontré tu certificado de nacimiento, tu adopción, cartas de mi madre. Tu nombre estaba allí, tu historia. He estado buscando... La voz se quebró del otro lado. ¿Cómo dijiste que te llamas? Camila. Nací en 1987. Mamá era Laura. Un suspiro. ¿Laura? Sí. Ella falleció hace unos meses y desde entonces todo esto... Yo la busqué. Fui a la clínica, dejé mis datos. Durante años creí que nunca sabría nada. Y ahora estás aquí. Lloramos las dos. Lloramos como si estuviéramos limpiando una vida entera de silencios. Nos citamos en Mendoza. Viajé una semana después. El trayecto fue largo, pero no sentí el cansancio, solo ansiedad, una mezcla de miedo y emoción que me apretaba el estómago. Nos vimos en una cafetería del centro. Ella ya estaba sentada cuando llegué. Me miró con los ojos húmedos. Nos reconocimos al instante. Era como mirarme en un espejo ajeno. Teníamos la misma forma de cejas, la sonrisa parecida, hasta la manera de sujetar la taza era idéntica. Nos abrazamos sin hablar. Pasamos horas hablando. Ella me contó su vida. Había tenido una infancia buena, con padres adoptivos amorosos, aunque siempre sintió que faltaba algo. Cuando cumplió 18 años, sus padres le revelaron la verdad. Desde entonces había estado buscando respuestas. Siempre sentí que alguien me esperaba. No sabía quién, ni dónde, pero lo sentía. Le hablé de mamá, de su dulzura, de su miedo, de su silencio. Ella lloró. No la culpo, susurró. Debió de haber sido muy duro. Volvimos a vernos varias veces. Intercambiamos fotos, historias, heridas. Nos abrazamos al salir como si temiéramos no volver a vernos. Y sin embargo, era apenas el comienzo. Después del reencuentro con Mariana, sentí que algo dentro de mí se ordenaba por primera vez en mucho tiempo, como si una pieza del rompecabezas finalmente hubiese encajado. Pero también, esa nueva conexión abrió otras puertas y nuevas preguntas. Mariana quería saber más. Quería reconstruir la historia que le había sido negada. Quería conocer la verdad sobre su origen, sobre su padre biológico. Yo también. Le mostré las cartas, las fotos, los documentos que había encontrado en casa. Juntas, leímos todo una y otra vez, buscando pistas, fechas, nombres. Fue entonces que notamos algo curioso. Una de las cartas estaba firmada con las iniciales MG. No de mamá ni de Isabel, parecía un nombre. Y en el sobre, el remitente era una dirección en Buenos Aires. La carta estaba escrita en un tono distante, casi frío, pero hablaba de decisiones difíciles, de una niña enferma, de una promesa rota. ¿Crees que sea él?, preguntó Mariana, con la voz baja. Es posible. ¿Te atreverías a buscarlo? Asentí. No podía no hacerlo.
Conseguí un listado telefónico viejo de la zona. Cruzamos datos en línea, buscamos registros públicos, redes sociales. Finalmente dimos con un nombre completo: Martín Gutiérrez. Había sido médico en un hospital privado durante los años 80. Casado, 2 hijos, jubilado. Vivía en un barrio tranquilo de la ciudad. Conseguimos una dirección, dudamos ir, dudamos mucho. ¿Y si no quiere vernos? ¿Y si ni siquiera sabe de ti? ¿Y si lo niega todo? Aún así fuimos. Tocamos el timbre. Una mujer mayor abrió la puerta. Pelo blanco, ojos amables. ¿Sí? ¿El señor Martín Gutiérrez vive aquí? Sí. ¿Quién lo busca? Camila y Mariana. Solo queremos hablar con él. Es sobre Laura. La mujer frunció el ceño. El nombre le decía algo. Abrió un poco más la puerta. Esperen un momento. Pasaron unos minutos que parecieron eternos. Luego apareció él, alto, delgado, con un bastón, cabello canoso, los ojos iguales a los de Mariana, exactamente iguales. Nos miró con desconcierto, luego con una mezcla de reconocimiento y culpa. «Ustedes son...» «Las hijas de Laura», dije. La mujer lo sostuvo del brazo. Él respiró hondo. «Pasen». Nos sentamos en un pequeño salón lleno de libros y fotografías. La tensión era espesa, el silencio incómodo. «No pensé que esto llegaría algún día», dijo él finalmente. «Entonces, es cierto, eres nuestro padre». «De Mariana, sí. De ti no lo sé». Sentí un golpe seco en el pecho. Mariana me miró de reojo. «¿Cómo que no lo sabes?» Laura y yo tuvimos una relación compleja. Íbamos y veníamos. Cuando ella quedó embarazada por segunda vez, yo ya estaba fuera. Ella nunca me dijo nada, solo me escribió una vez más. Me pidió que no la buscara. ¿Y Mariana? Fue diferente. Supe del embarazo, supe de los problemas, pero fui cobarde. Estaba casado, tenía una vida hecha. Me lavé las manos. Le ofrecí ayuda económica, nada más. Cuando me dijo que la niña había sido dada en adopción, sentí alivio. Qué vergüenza decirlo, pero es cierto. Mariana lloraba en silencio. ¿Nunca pensaste en buscarme? Siempre pensé que me odiarías, que sería mejor dejar el pasado donde estaba. ¿Y ahora? Ahora estoy viejo y arrepentido. Hubo un silencio largo. Las palabras eran muchas, pero ninguna parecía suficiente. Nos despedimos con un apretón de manos y una mirada que decía más que cualquier frase. No sabíamos si volveríamos a verlo. No sabíamos si queríamos. Al salir, Mariana me abrazó con fuerza. No lo odié, pero tampoco lo perdoné. Está bien, no hay que decidir todo hoy. Regresamos a Mendoza, más unidas que nunca, más heridas también, pero con algo nuevo, la verdad. Pasaron semanas, empezamos a vernos con más frecuencia, a compartir nuestras rutinas. Nos dimos cuenta de que, a pesar de haber crecido separadas, teníamos gustos similares. La misma risa tímida, el mismo amor por los libros, la misma costumbre de ordenar las cosas por color. Un día, mientras ordenábamos unas cajas, Mariana encontró algo que me hizo temblar. Una hoja arrugada, con el membrete de un hospital. Una cita de laboratorio. Fecha octubre de 1986. Motivo: test de ADN prenatal. Nos miramos. ¿Crees que mamá hizo una prueba contigo? Eso parece. ¿Y si papá no es Martín? Es probable. Y entonces lo entendí. Todavía había más silencio escondido.
Más secretos, más verdades por salir a la luz. Después de encontrar aquella hoja arrugada con el encabezado del hospital y la fecha de 1986, algo en mí se quebró de nuevo. Me di cuenta de que, incluso después de haber desenterrado tanto, seguía caminando entre capas de una historia que mi madre había tejido con cuidado y miedo. Lo que yo creía que era una revelación completa, en realidad, era apenas un fragmento más del rompecabezas. Mariana estaba sentada en el suelo, con la hoja entre los dedos. La miraba en silencio, como si intentaba entender lo que significaba para mí. Sus ojos, tan parecidos a los míos, se llenaron de una tristeza que no sabía cómo consolar. ¿Quieres seguir?, me preguntó. No sé si quiero, pero siento que tengo que hacerlo. Decidimos volver a la clínica, la misma donde Mariana había nacido, donde había empezado todo. Pedimos acceso a los registros. Teresa, la mujer que me había ayudado antes, nos recibió con una sonrisa cansada pero sincera. ¿Esta vez en busca de respuestas? Esta vez sobre mí, dije. Le contamos del documento, del test de ADN, de la posibilidad de que Martín no fuera mi padre. Ella nos pidió esperar. Fue el archivo. Tardó mucho. Cuando regresó, tenía en las manos una carpeta gruesa, sellada. No debería estar haciendo esto, dijo. Pero ya rompimos las reglas una vez, y a veces las reglas no entienden de historias como la suya. Abrió la carpeta. Dentro había una serie de informes, notas médicas y al fondo una copia del test. Lo leí. 2 nombres. Laura Rodríguez y Gabriel Moreno. Ese nombre me era familiar. Gabriel, susurré, era amigo de mamá. Lo conocí de niña. Venía a casa a veces, me traía dulces. Siempre me pareció demasiado afectuoso. Mariana me miró con sorpresa. ¿Crees que...? Sí. Es posible. Muy posible. Salimos de la clínica en silencio. Mi mente era un torbellino. Recordaba la sonrisa de Gabriel, su voz cálida, las veces que me llevó al parque, su manera de hablarme como si me conociera más de lo que yo creía. ¿Quieres buscarlo?, me preguntó Mariana. No sé si quiero o si puedo. Pasaron varios días. Dormía mal. Comía peor. Finalmente tomé una decisión. Lo busqué. Gabriel vivía a las afueras, una casa modesta rodeada de árboles. Fui sola. No le conté a Mariana. Sentía que ese paso debía darlo por mi cuenta. Tocó la puerta una mujer mayor. Me reconoció al instante. Camila, ¿cuánto tiempo? Hola, Ana. ¿Está Gabriel? Sí, está en el jardín. Pasa. Lo vi de lejos, sentado bajo un árbol, leyendo. Alzó la vista y sonrió. Camila. Necesito hablar contigo. Nos sentamos. El aire olía a tierra mojada. Le mostré la hoja. No dijo nada durante mucho rato. Lo sospechabas, ¿verdad? Sí, desde hace años. Tu madre me lo confirmó poco antes de morir. ¿Y por qué nunca me lo dijeron? Porque fue una decisión conjunta. Ella creía que era mejor así. Quería protegerte. Yo acepté. Pensé que con el tiempo te lo diría, pero no lo hizo. Y yo no quise romper esa promesa. ¿Y ahora? Ahora me alegra que estés aquí, aunque sea tarde. No supe qué sentir. Rabia, tristeza, alivio, todo junto. ¿Querías ser parte de mi vida? Siempre. Pero respeté sus tiempos y los tuyos. Me levanté. Lo abracé. Lloramos. Esa noche llamé a Mariana. Le conté todo. Entonces, ¿somos hermanas por parte de madre? Sí. ¿Y cada una con su propia historia?
con su propio silencio. Nos reímos, con tristeza. La vida se había encargado de unirnos y separarnos de 1000 formas. Pasaron semanas. Gabriel y yo empezamos a vernos con frecuencia. Era un hombre amable, paciente, lleno de historias. No intentó ocupar un lugar que no le correspondía. Solo estuvo presente. Un día me llevó una caja. Dentro había cartas que había escrito para mí durante años, pero que nunca envió. Me pidió permiso para leérmelas. Lo hizo con voz temblorosa. Yo lloré todo el tiempo. Comprendí que el silencio muchas veces no es por falta de amor, sino por miedo a perder lo poco que se tiene. Después de esa tarde en la que Gabriel me leyó sus cartas, sentí que algo dentro de mí se acomodaba, como si la herida, aunque no cerrada, comenzara a cicatrizar. Ya no era la niña abandonada, ni la mujer traicionada por una madre silenciosa. Era alguien que empezaba a comprender los matices del amor, del miedo y del dolor. Con Mariana también las cosas fluían. Nos veíamos cada vez más. Empezamos a compartir momentos simples, una caminata, una película, un almuerzo improvisado. No necesitábamos hablar del pasado todo el tiempo. A veces bastaba con estar. Una tarde decidimos visitar la tumba de mamá. Mariana llevaba un ramo de flores blancas. Yo, una carta que había escrito días atrás. Nos sentamos frente a la lápida. El silencio era distinto esta vez. Más liviano, menos doloroso. «Nunca sabremos todo», dijo Mariana. «Siempre habrá partes de su historia que se llevó con ella». «Lo sé», respondí. «Pero creo que entendí lo más importante». «¿Qué cosa?» «Que lo hizo lo mejor que pudo. Con miedo, con errores, pero desde el amor». Leí la carta en voz alta. Hablaba de perdón, de agradecimiento, de todo lo que no me había atrevido a decir cuando estaba viva. Mariana lloró. Yo también. Dejamos las flores. Nos abrazamos. Nos fuimos en silencio. Pasaron los meses. Gabriel se convirtió en parte de mi vida, sin etiquetas, sin presiones, solo como alguien que estaba allí, disponible, presente. Me acompañó a una exposición de arte, a una consulta médica, a una cena con amigos. Mariana lo conoció, se cayeron bien, rieron. Ella incluso dijo: «Tiene tus ojos y tu paciencia». Gabriel solo sonrió. Un día, revisando una caja con cosas de mamá, encontré una pequeña libreta de tapas duras. Dentro había reflexiones sueltas, frases cortas, pensamientos dispersos. Pero una de ellas me marcó profundamente. El silencio no siempre es ausencia. A veces es una forma de cuidar lo que aún no puede nombrarse. Cerré el cuaderno con los ojos húmedos. Por fin comprendía. Mamá no fue perfecta. Cometió errores. Tomó decisiones cuestionables, pero amó de una forma que tal vez no supe ver a tiempo. Y aunque me ocultó cosas, también me dio la fuerza para descubrirlas. Con Mariana decidimos escribir un libro juntas, no para publicarlo, al menos no por ahora, sino para poner en palabras nuestra historia, para darle forma, para no dejar que el silencio volviera a cubrirlo todo. Lo llamamos Lo que el silencio no dijo, y cada capítulo era una reconciliación, con el pasado, con mamá, con nosotras mismas. Hoy, cuando miro hacia atrás, no siento rencor, siento respeto por todo lo que se cayó, por todo lo que se rompió y por todo lo que a pesar de todo logró sostenerse. Porque hay historias que no necesitan finales perfectos, solo necesitan ser contadas.